Bien, vamos a iniciar con el nuevo método denominado PP, que significa precio promedio. Yo sé que lo van a amar. Y cuando sea el examen o la evaluación, todos van a querer que les toque este método porque es realmente el más sencillo. Y no porque sea un procedimiento completamente diferente, sino por el hecho de que en este método, al ser un promedio, no necesito estar utilizando la columna adicional a la existencia para llevar el control de cuántas unidades me quedan de cada una de las entradas. Por eso es que creo que la mayoría ama porque es, al final es como que el mismo procedimiento, pero sí es más sencillo por el hecho de no estar controlando cuántas unidades me quedan. Bien, el ejercicio es el mismo que hemos trabajado con los otros métodos, con los métodos anteriores. En empezamos movimiento número 1, compra. Sabemos que lo voy a registrar en entrada. Sería una entrada de 265 unidades. Vamos a marcar la entrada. Nos daría una existencia de 265. El costo de entrada fue de 26 pesos. Anotamos su costo. Al ser una entrada, debo registrarla en debe. Voy a multiplicar las 265 por 26 pesos, que es su costo unitario. Y me da un total de 6,890. Y obviamente ese es el mismo valor del saldo. Movimiento número 2 es una compra. Debo registrar entonces en entrada. Serían 325 unidades, lo cual me da una existencia de 590. Nótese que las entradas realmente es el mismo procedimiento en cualquiera de los tres métodos. El costo de entrada fue de 26.50. Por tanto, es un cargo o un debe de 8,612.50. Si tenía un saldo de 6,890 y después realicé una compra de 8,612, esto me da como resultado un saldo de 15,502.50. Ok, ahora tenemos la primera venta. Primera venta. ¿Qué vamos a hacer para determinar el precio o el valor de la salida cuando utilizamos promedio? ¿Están de acuerdo que hasta este punto estos datos significan que el valor de mi almacén es de 15,502.50? Este es el valor de mi almacén. ¿Y qué tengo? En total, 590 unidades. Para poder determinar el costo de salida, como es un precio promedio, justamente lo que voy a hacer es sacar un costo unitario, tomando en cuenta el valor total de mi almacén y el número total de existencias. ¿Cómo puedo determinar cuánto vale cada unidad? Pues simplemente voy a hacer una división. Los 15,502.50, que es el valor total, lo voy a dividir entre el total de existencia, que son 590. Y obviamente me va a dar un valor, voy a obtener un valor que corresponde a un promedio. Esto es 15,502.50 entre las 590 unidades. Y entonces yo obtengo un valor de 26.28. Ese será el valor de la salida. Aquí en sí podemos tener de pronto variaciones con los centavos, muchachos.
Vamos a redondearlos. Siempre nuestros resultados redondear a dos decimales, ¿vale? Redondeados. Supongo que sí conocen las reglas del redondeo. Sabemos que si es del 0 al 4, se va a mantener igual. Si es del 5 al 9, obviamente el valor que está posterior al decimal que quiero considerar, entonces se va a aumentar en 1. En este caso, nuestro valor es de 26.28. Y no tengo que determinar de dónde la saqué, que si aún tengo pendientes de esta, que si de la otra. No, porque justamente su nombre lo dice. Es un precio promedio. Aquí voy a tener entonces una salida de 100 unidades. Por tanto, una existencia de 490. El costo decimos que es 26.28. Repito, ¿cómo obtuvimos este? El saldo que teníamos hasta ese momento, que eran los 15.502.50, entre el total de mi existencia. ¿Cuántas tengo hasta ese momento? 590. Si yo quisiera saber cuánto vale una unidad, pues ¿qué hago? Simplemente divido. Y fue lo que hicimos, ¿ok? Vamos a multiplicar entonces ahora las 100 unidades por los 26.80. Tenemos un total de 2.628. El saldo al que llegamos es de 12.874.50. Ojo, cuando yo tengo salidas que van, digamos, juntas o que no han tenido entre ellas una compra, como ahorita, yo voy a tener en el movimiento 3 y en el movimiento 4 una venta. En estricto sentido, si yo realizo la operación, serían los 12.874.50 entre las 490, porque es la existencia anterior. Observen que justo por los decimales, aquí ya tenemos una pequeña variación. Ya nos da 26.27. Entonces, ojo, cuando yo tenga salidas sin que exista una entrada entre ellas, se supone que debo considerar el mismo costo. ¿Por qué tenemos la variación? Repito, por los decimales. Tenemos variación por los decimales. Entonces, aquí lo lógico es que si sigue habiendo salidas, voy a manejar el mismo costo. Obviamente aquí por los decimales ya perdimos algunas cantidades y por eso ahora, miren, ya perdimos aquí un centavito. Obviamente los sistemas o los software lo que hacen es considerar todo el valor, todos los decimales y entonces no tenemos esta situación de perder los centavitos. Por eso aquí en el precio promedio, digamos como regla podríamos decir que cuando tenemos ventas que van seguidas, sin que tengan una compra, entre ellas vamos a tener el mismo valor. ¿Sí? Repito, porque si utilizamos el procedimiento que debiera ser, es decir, el saldo anterior, los 12.874.50 entre las 490, nos da como resultado 26.27. Entonces, debería ser los 26.28. Exactamente el mismo resultado. Entonces, aquí deben ser los 26.28.
es una salida de 280. Es como si yo hubiera puesto las 380 directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un costo promedio. Entonces, mientras que no haya otra compra, se supone que el valor de la mercancía sigue siendo el mismo. Si ustedes observan, después de si tengo solamente salidas, estas deben tener el mismo valor. ¿Por qué? Porque al no haber otra compra, se supone que el valor de salida sigue siendo el mismo, el valor de la mercancía sigue siendo el mismo, obviamente en promedio. Consideramos entonces para las existencias, si tenía 490, ahora saqué 280, tendré entonces 210. Si multiplico las 280 por mis 26.28, llego a 7.358.40 y aquí a un saldo de 5.516.10. ¿Ok? Punto número 5 es una compra. Sin problema registramos entrada, 250 unidades. Nos da una existencia de 460. Su costo de entrada del movimiento número 5 es de 26.80. Por tanto, se registra un debe de 6.700, que son las 250 que entraron por los 26.80. Si tenía 5.516 y entraron 6.700, entonces ahora tengo un saldo de 12.216. Siguiente movimiento, número 6, es también una compra. Obviamente registro la entrada, son 180 unidades. Si tenía 460 y entraron 180, ahora voy a tener 640. El costo es de 27.50. Como es una entrada, lo voy a registrar en debe. 180 por 27.50 me da un total de 4.950. Y como es una entrada, obviamente se la voy a sumar al saldo anterior y voy a llegar a 17.166.10. Observen que ya tenemos los siguientes movimientos, 7 y 8 son salidas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Como es precio promedio, justamente voy a determinar el valor promedio de mi inventario hasta este momento. Aquí me indica que mi almacén tiene un valor de 17.166.10 con un total de 640 unidades. Si yo quiero saber cuánto vale cada unidad, utilizando obviamente un promedio, entonces lo que voy a hacer es dividir estos 17.166, voy a dividir estos 17.000 entre el total de unidades. ¿Ok? Sin olvidar que vamos a redondear a 2 decimales. Y entonces el valor de salida será de 26.82. $26.82. ¿Cuántas unidades salieron? 200. Registramos las 200 unidades, su costo de 26.82. Existencia, entonces me quedaría con 440. Como es una salida, lo voy a registrar en el haber. Perdón, serían las 200 unidades por 26.82. Me da un total de 5.364. Al ser una salida, se lo debo restar a mi saldo anterior, quedando hasta este momento con un saldo de 11.802.10. Ojo, aquí se vuelve a repetir, vuelvo a tener otra venta. Oye, ¿es necesario volver a determinar el costo? No. ¿Por qué no? Porque no he tenido otra entrada. ¿Ok? Si yo tuviera aquí 5 salidas seguidas, yo voy a seguir considerando el mismo costo de salida.
¿Cuándo vuelvo a promediar? Cuando en ese inter yo tenga otra entrada. Obviamente, otra entrada lo que va a hacer es cambiar completamente el costo porque ya estoy agregando una entrada con un costo distinto. Pero si yo aquí tuviera subsecuentemente el movimiento 9, el 10, el 11 fueran salidas o fueran ventas, sin tener que hacer la operación, yo voy a utilizar el mismo costo de salida, los 26.82. ¿Ok? Repito, si yo, por ejemplo, hago la operación, ¿por qué no la hacemos en cada momento? Les digo por los decimales, porque vamos a tener variaciones por ahí en los decimales. Bueno, mira, por ejemplo, en esta no tuvimos ninguna variación. Tenemos los 26.82, ¿ok? Pero en algunos íbamos, como en el de arriba, que ustedes observaron, sí tuvimos ahí la pérdida de un decimal. Entonces, para evitar esas situaciones, ya sabemos, ni siquiera tengo que volver a sacar el costo. Simplemente yo sé que si después de determinar un costo promedio, tengo salidas, en ese caso voy a considerar el mismo costo, los 26.82. En este caso, obviamente, que es para el movimiento número 8, una salida de 320 unidades, quedando con una existencia de 120. Esto me da como resultado un abono de 8.582.40, que al ser un abono, obviamente se lo voy a restar a mi saldo anterior, quedando en 3.219.70. Y entonces, observemos que a pesar de ser el mismo movimiento o los mismos movimientos, dependiendo del método de evaluación de inventarios que tú utilices, tenemos variaciones en el resultado. Observen, en PEPS terminamos con un saldo de 3,300 pesos, con existencias de 120. En WEBS, el valor fue de 3,120, obviamente con el mismo número de unidades. Observen que aquí el valor de mi almacén en PEPS es más alto que en WEBS. Y en promedio nos dieron como resultado 3,219.70. 3,219.70. Nos sigue conviniendo hasta este momento el PEPS. ¿Por qué? Por lo que les platicaba el día de ayer. El precio tiende a incrementarse. Cuando el precio tiende a incrementarse, entonces me conviene el PEPS. Cuando hay mucha fluctuación en los precios, sube, baja, me conviene WEBS. ¿Y cuándo voy a utilizar precio promedio? Generalmente también se ocupa cuando mis precios van a la alza. Cuando mis precios van a la alza, observen que aquí, por ejemplo, 3,219 fue mayor que en WEBS, que nos dio 3,120. Entonces, ese también nos conviene cuando el precio va a la alza, pero cuando el precio va aumentando muy poquito. Ustedes observan aquí que teníamos 26, 26.50, 26.80, 27.50.
estuvo teniendo un incremento, quizá diríamos, ay, pero no es considerable. Pero si tú consideras que estos movimientos o estos cambios son en un mes, pues sí son de alguna manera considerables, ¿no? Cuando el incremento es, digamos, muy pequeñito, es cuando nos conviene el precio promedio. O sea, sí tiene un incremento, pero no se da tan frecuentemente, llamémoslo así. ¿Okay? Quizá el precio lo suben, no sé, cada mes, cada 2 meses, ¿no? Entonces ahí es cuando me conviene tener o utilizar el precio promedio. Cuando el precio va incrementando de manera constante, me conviene el PEPS. Y como vieron, pues de alguna manera es mucho más sencillo este. Les platicaba que estamos viendo tarjetas de almacén justamente para identificar cómo es que se mueve, cómo es que se mueven o cómo es que se manejan todo lo referente a mis elementos del costo. El primer elemento del costo que estamos analizando es este, que sería materia prima. ¿Cuánto entró de materia prima? ¿Cuánto salió de materia prima? Es justamente lo que estamos analizando el día de hoy con mis tarjetas de almacén. Obviamente esto se utiliza tanto para la materia prima como para artículos terminados. ¿Ok? Y pues hasta aquí estaría entonces el tema de los métodos de evaluación, PEPS, WEPS y promedio. Ya más adelante, cuando tengan la materia de tecnologías de la información aplicada a los negocios, me parece que ese es el nombre, ahí van a ver SAE. Y cuando vean SAE, van a notar que ahí viene un campo en el que tienen que elegir el método de evaluación. Y lo que les decía, ¿no? Ahora con la nueva la tecnología, los softwares que existen, lo único que tienen que hacer es dar un clic de cuál es el que quieren utilizar para que entonces la computadora haga todo el trabajo. Pero aquí lo importante es identificar cómo funciona cada uno de los métodos o qué método es el que yo necesito de acuerdo a las necesidades de la empresa. Por eso es que ustedes deben aprender esto, no porque lo vayan a hacer y arrastrar el lápiz, no. Pero para poder tomar una decisión necesitan conocer cada una de las opciones. ¿Ok? Bien chicos, hasta aquí terminaría este video.